Bienvenidos a Francisco en Chile, un programa distendido, simpático, entretenido, donde nuestros invitados nos van a contar cómo se están preparando para esta visita del Santo Padre. Póngale volumen al televisor, siéntese, comparta con nosotros. Bienvenidos a Francisco en Chile. Qué gran oportunidad de estar aquí con ustedes y con nuestros invitados, y los voy a ir presentando uno por uno, de a poco, porque hay unos cargos que son más grandes, otros más chiquititos. Esto es una cosa difícil, no es llegar y tirar el nombre aquí. No llegar. Primero, Carolina Requena, tengo que confesar que fue alumna mía hace muchos años, no pero tanto. ella se mantiene joven, Ella se mantiene muy bien. Me retiro en este momento. Y yo me veo tan viejo. En fin, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Cuéntanos un poco qué es lo que haces tú. Tú trabajas en el SEC. Sí, en el Centro de Estudios Católicos. Yo soy la directora editorial de esa fundación y estamos produciendo material audiovisual para vivir la fe en la vida cotidiana, si tú puedes resumirlo así. Muy bien, mi cátedra dejó impacto por lo que veo. Por supuesto. ¿Su profesor de qué? De computación. Sí. No hay que ver. Sí. Tenemos aquí a don Javier Peralta, siguiendo el orden, porque don Julio Pozo es marido de Carolina. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Por eso me senté yo al medio. Claro, Sí. por eso no. Bueno. Javier Peralta es una persona que hace como, tal vez tuvo 200 días para reformular su vida, ¿o no? Más o menos. Más o menos, Sí, tú tienes un cargo como simple dentro de la Avenida del Papa, ¿o no? Una cosa, director ejecutivo soy yo. De la Comisión Nacional de la Visita al Papa. Ya. Podríamos tener un programa con solo él. Por favor, yo creo que él necesita apoyo. Más agua, por favor. Pobrecito. Oye, ¿cómo ha Podría ido? ser pisco sour. Sí, mejor. A estas alturas podría ser eso. Oye, ¿todo bien? Todo bien, todo muy bien. ¿Sí? Todo muy bien, va marchando viento en popa, ya estamos en la recta final, así que muy bien. Me imagino. Después te voy a pedir alguna anécdota, porque me imagino que esto de estar salpicado de anécdotas simpáticas. Todos los días. Y tenemos aquí con nosotros también a don Julio Pozo, que es el director ejecutivo de Aeropago Comunicaciones. Así es. Lo dije lento porque surgen complicaciones con el nombre. Fonética, sí, sucede con Areópago, que es el monte en Atenas donde San Pablo se le ocurrió predicar el Evangelio por primera vez. Entonces, de ahí tomamos la inspiración de que fue el primer lugar en que se predicó el Evangelio a toda la cultura. Pero aquí el mundo audiovisual los une ustedes dos, parece, ¿no? Sí. Porque tú haces documentales y tú te dedicas a distribuir material audiovisual. Sí, en cine, y tratamos de importar lo que ya salió en DVD también, de tenerlo a disposición de las personas que quieran ver distinto material católico, valórico o espiritual, obviamente con la línea también confesional católica. Y también apoyamos también a distintas parroquias a generar sus contenidos para actualizar sus páginas web y fortalecer la comunicación interna parroquial, el voluntariado parroquial. Ese ha sido nuestro un matrimonio foco. por conveniencia. Sí, muy bien. Una pyme. Siempre quise que alguien me asesorara en el tema audiovisual y por eso le Oye, pedí Carolina, por Leo. pero aquí vamos a empezar a mezclar las cosas, no mezclar, sino que se van a empezar a reunir cosas. Por ejemplo, tú hiciste un documental muy bonito, o una serie de documentales muy bonitos sobre la religiosidad popular en Chile. Sí. Aquí me encantaría que desde tu experiencia y desde la organización, ¿cómo se va a manifestar la religiosidad chilena en la Avenida del Papa? A ver, conversen ahí. Bueno, de lo que yo te puedo comentar, pero realmente yo tengo mucha expectativa, sobre todo desde lo que va a pasar en Iquique. A mí me produce mucha ansiedad, mucho anhelo ver cómo la piedad popular ya se está organizando, porque a mí me tocó conocer a través de estos documentales a gente de La Tirana, de San Lorenzo de Tarapacá, de Arica, de tantos lugares del norte sobre todo, y que ellos son gente aperrada. O sea, si lo puedo decir así, ellos están con todo, ellos no fallan, ellos se comprometieron con la Virgen del Carmen a estar con el Papa ese día, van a estar y van a estar con sus trajes. O sea, realmente ahí tú ves una fe que es, que se la juegan con todo. O sea, y realmente cuando dicen fieles, no es solamente porque son peregrinos, para mí es fieles porque no fallan a su promesa.
Así que lo de Iquique yo creo que va a estar increíble en ese sentido. No sé cómo han recibido ustedes Sí, eso. claro. yo Sonó creo muchas que- veces el teléfono desde Iquique, queremos hacer esto otro, queremos organizar esto. ¿Cómo se organiza No, mucho regional? peor, organizan todo y no avisan nada. Ah, Que es una buena técnica. Tal cual. Oh, ya. Primero el Papa cuando define su agenda y las ciudades que visitan Chile, Iquique precisamente fue elegida por ser una muy buena manifestación o una muy hermosa manifestación de la piedad popular por la fiesta de la Tirana. Incluso algunos más entusiastas querían que el Papa subiera a la Tirana, cosa que por tiempo y por distintas razones fue imposible de organizar, pero sí se está dando, como bien dice Carola, que baja la Tirana a Iquique con esa fidelidad, con esa pasión de las distintas manifestaciones de religiosidad popular en el norte, no solo de la Tirana, sino que de los distintos localidades que traen a sus santos y que van a bajar a la Tirana. Y lo más complicado ha sido más bien complementar lo que son las celebraciones de religiosidad popular con las exigencias de la liturgia que trae el Vaticano, y eso no necesariamente conversan tan fácilmente, pero el sentido de la visita del Papa a Iquique, o uno de los sentidos de la visita del Papa a Iquique, es precisamente a estar cerca de las manifestaciones de la piedad popular. El Papa ha hablado en distintas oportunidades respecto del valor que tiene la piedad popular como una forma de vivir la religión, porque hay algunos que son más puristas que dicen la piedad popular, mucho baile, mucha cosa, pero y el Papa al revés ha dicho es una forma real, manifiesta, de vivir la religión. Y por eso Iquique fue uno de los lugares elegidos. Se combina también en Iquique el tema de la migración, que también ha sido parte ha sido incorporado en las manifestaciones de piedad popular, pero ciertamente la Tirana se va a hacer presente, la Tirana, San Lorenzo y otros santos ahí en esa celebración. El color, color, baile, lo bonito que son todos esos movimientos. ¿Hay alguien que se va a preocupar de grabar esto? ¿Hay alguien que esté preocupado o hacemos la invitación a que alguien se preocupe? Yo creo que hay que de hacer esto? la invitación. Siempre, ¿Ah? Yo creo que va a haber Hartos mucha drones. gente que va a estar, Van a haber muchas drones. grabaciones. Hay una cosa interesante que... No están permitidos los drones. Ah. ¿no? Eso Seguridad. me nota al tiro Sí, el no seguridad. están Bueno, por permitidos si los acaso. drones, tienen que sacar su permiso en aeronáutica, por favor. Y aunque tengan permiso. No, hay una Sí, cosa no, es interesante es lo que complicado está diciendo Javier, respecto a lo de la peregrinación. O sea, en ese sentido me parece una tremenda riqueza de que si la celebración se realice en otro lugar, creo que es la playa del Lobito, ¿no? Entonces, porque así todas las imágenes tienen que peregrinar. Y eso es parte justamente de vivir esa fe que es parte del pueblo. Ellos peregrinan. Entonces, el que salga la imagen en un momento histórico a otro lugar y que se reúna la Virgen del Carmen de la Tirana, que tiene 200 años, la imagen de San Lorenzo de Tarapacá, que tiene otros cuantos, la Virgen de, en fin, o sea, que todos se reúnan, Sí. o sea, San José, se produce ahí algo único. Se produce que en ese momento la playa del Lobito se transforma de alguna u otra manera en otro santuario. Entonces, eso sí va a producir en ellos también un momento histórico para la piedad popular que también los enriquece. Yo creo que respecto a lo que tú decías, ¿no? De eso de la síntesis que se da entre el pueblo originario y la fe, bueno, es algo que yo he sido testigo también, como el Papa lo ha vivido con la comisión y con lo que organiza el mismo Vaticano, por ejemplo, en México. Y es un momento en que también como país nos revive eso que es parte de nuestra tradición. Entonces es muy bonito, porque para muchas personas que quizás no son católicos, sí valoran esto que es parte de nuestra tradición y que se hace vida, se hace color, como tú decías, y se hace alegría, se hace canto, se hace baile. Y se hace muy nuestro también por la cantidad de personas que participan en esas preparaciones. Es como una suerte de carnaval, guardando las proporciones de un carnaval De la fe. De la fe. Sí, lo es. En términos de audiovisuales, lo bueno también es que todas las actividades del Papa en Chile van a ser transmitidas en vivo, entonces para aquellos que pueden estar lejos de Iquique, porque Iquique es lejos para los que estamos lejos de Iquique. Sí, es lejos. Lo vamos a poder seguir por televisión y efectivamente va a quedar un registro y hay varias iniciativas también ya siendo preparadas que piensan en el legado de la visita de Francisco.
si bien como comisión estamos muy concentrados en preparar todos los aspectos propios de esos 3 días, también estamos pensando en qué es lo que queda después de la visita, que es algo que ya desde ya tenemos que empezar a preocuparnos, no pensar después, oye, ¿y ahora qué hacemos con la visita? Hay algo que se inicia el día que el Papa se va de Chile. ¿El verano? Eso es parte, bueno, aparte del verano. No, vacaciones. mira, Ya, ¿cómo ya está iniciado? Ojalá se inicie después, Claro. No, porque con pero mucho es que- calor, es pues... que la broma viene con su qué después, porque en el fondo después tenemos la gracia que después nosotros en pocas semanas nos viene Cuaresma. Sí. Se inicia Cuaresma Claro. y yo creo que es un bonito momento para 14 de febrero, reflexionar. día de San Valentín. Sí, Ah, sí, sí, a la mira. fecha, mira, 14 de febrero. Es que lo pienso por el hecho de que vamos a estar tan cerca del momento en que vino el Papa, a un mes aprox de la venida del Papa, y vamos a poder retomar con fuerza esa Cuaresma. Va a ser una Cuaresma distinta. Claro. Seguramente va a ser una Cuaresma muy meditada, muy masticada, muy orada. Vamos a atender todos estos mensajes que deja Francisco. Sucede mucho que después de esta cobertura quedan en internet los discursos escritos, pero también los discursos con las improvisaciones, ¿no? Quedan entonces no solamente el video, sino el material que puede ser estudiado, trabajado en las comunidades, rezado. O sea, Claro. eso es súper importante. Nadie se puede quejar ahora que no hay material para hacer oración. Está todo. Ahora a mí me llama la atención que el Papa viene a ver a todos los chilenos, no viene a ver a los católicos que hay en Chile. Entonces, yo veo que hay muchos chilenos que han nacido durante los últimos 15, 20 años y que quizás muchos ni siquiera han tenido acceso a la fe. Y al ver al Papa Francisco, yo creo que va a estar en modo Papa, por decirlo así, que yo creo que algo va a ir penetrando ciertas inquietudes, no digo sociales, después quizás espirituales, que pueda llegar a un despertar de una reconciliación, yo creo que entre los chilenos. Y eso yo creo que es muy importante, que tenemos que estar atentos a lo que va a pasar justamente después. Que tu experiencia es muy interesante porque tú desde la difusión de material católico, valórico, me imagino que has tenido la experiencia de conversiones o de cambios de actitudes. ¿Ah? Yo creo que la visita del Papa va a generar una promoción de material muy interesante que va a permitir que la gente cambie la percepción, no te digo una conversión, ojalá sean conversiones, pero sí cambio de percepción acerca de lo que es la religiosidad, lo que es la fe y el mensaje católico. Yo creo que el gran tema es que yo creo que hay una sed de Dios gigante y la gente lo busca en muchas partes y muchas veces no sabe ni dónde encontrarlo. Y el hecho de estar en este modo Papa va a permitir de cuestionarse a sí mismo, mi propia existencia, para dónde va mi vida, creo en la vida eterna o no. Y si uno dice, sí, yo creo, pero nunca la verdad que lo he alimentado porque he estado tan preocupado de trabajar o de estudiar o de los éxitos que no me he dedicado a esto, yo creo que va a ser una oportunidad para cuestionárselo y mucha gente va a empezar a buscar. Y ahí es donde necesitamos a todos los bautizados, a todos los laicos que ayuden a hacer puente, porque evidentemente no va a haber ningún sacerdote o parroquia, diácono ni obispo que den abasto con esa necesidad. Y ahí es la oportunidad que tenemos que nosotros empoderarnos para poder ayudar a otros a acercarlos a Dios, que esa es la misión de los bautizados. Entonces, ahí yo veo una clara necesidad que va a surgir sí o sí. Javier, y hablamos del norte, hablamos del norte, su religiosidad, su visión que tienen de la religiosidad y que se expresa en la Tirana, pero en el centro como que somos medio fome, ¿o estoy completamente equivocado? No, bueno, venimos saliendo de un 8 de diciembre que estuvo lleno de fiesta, lleno Cerro de San peregrinación. Lo Vázquez. Lo Vázquez, por 1 millón de personas, con un calor además, bueno, allá está lloviznando, pero los que salían de Santiago por lo menos sentían calor. Y yo creo que no somos nada de fome. Ahora sí, efectivamente, a la hora de mirar la celebración litúrgica propiamente tal, claro, la de Santiago quizá es una celebración un poco más formal, es un poco más bien pensando precisamente en lo que decía Julio, en el sentido de la visita, pensando en la paz. Acuérdense que el lema de la visita es mi paz les doy, pensando en este mensaje que nos dejó el propio Jesucristo a todos, de trabajar por la paz, y creo que esa que va a ser la primera misa del Papa, la que va a ser en Santiago, va a quizás llevar la carga de ser muy representativa de la profundidad del mensaje del Papa. Yo creo que y el Papa finalmente es el mensajero de Cristo. Entonces, yo creo que efectivamente si uno las compara, quizás la de Iquique va a tener más color, va a tener más alegría,
pero la de Santiago, quizás un poco más formal, va a ser la primera, quizás una de las más profundas. Ahora, a mí no me gusta rankear las 3 misas, hacer No, un para ranking de nada, cuál es sí. cuál, yo creo que No. eso es, No, difícil. ojo, que en Santiago están los cuasimodistas. O sea, ahí estamos hablando de cientos de jinetes a caballo, en bicicleta, en carroza, que también se están preparando, ¿no? Y... Bueno, sí, Parque O'Higgins está difícil que... Bueno, pero... Eso con animales, pero bueno, claro, yo ahí no sé. Tú estás preocupado del agua, Sí. de la de todo, luz, la logística, a esta altura es Claro, difícil tú no sabes pensar la- en cada una de las cosas. Ya que verdad. haya tocado, ¿qué es lo más anecdótico, así, lo que nunca pensaste que tenías que pensar para la venida de un personaje de esta envergadura? Es que yo creo que sería muy larga la lista si No, tuviera que pero pensar, porque tírate en algo serio que nos hay permita mucho- hacer una... Hay muchos detalles, hay cosas que uno no necesariamente se da cuenta. De partida la magnitud, la cantidad de gente que significa el movimiento del Papa. Entonces, en Chile, como tú dices, un acto masivo en Chile, un partido de fútbol, son 40.000 personas. Un recital son 40.000 personas. Una cosa como, no sé, una expresión artística, no sé, la muñeca inflable, etcétera, y nunca llegas a las cifras que estamos trabajando nosotros. Entonces, eso implica desde la logística, tanto del movimiento de una ciudad, del movimiento de las personas, dimensiones que tú no te imaginas. Entonces tú dices, oye, sería bueno, pucha, tener agua para las personas, para que vayan, para que haya agua. Cuando tú hablas de 400.000 personas Claro. que tengan agua, tú dices, no, una botellita de agua, una botellita de agua cuesta 500 pesos y multiplicas esos 500 pesos por 400.000 y te dan números bastante grandes. Respecto a eso, una cosa que tú pensaste que era como Un detallito. un detalle, una delicadeza, de decir, Claro. oye, tengamos agua porque va a ser calor, es verano, como dices tú. Claro. Y al multiplicarlo por las cifras, te das cuenta de que es una escala como difícil de imaginar. Y uno hasta que no lo ve, le cuesta. Nosotros estamos hablando de 10 u 11 estadios nacionales por cada misa, ¿te Una fijas? locura. Entonces, Y llenar todo, y todo además empiezas a pensar, oye, queremos revisar los bolsos, dice Carabinero, bueno, ¿cuántos bolsos hay que revisar? Imagínate. Entonces dicen, no, que no traigan bolsos. ¿Cómo no van a traer bolsos? O sea, la gente tiene que esperar en el Parque O'Higgins que lleve su, qué sé yo, algo para comer, algo para tomar. Entonces empiezas a ver todos los detalles que esto tiene y de verdad está, pero plagado de pequeñas cosas. Nosotros queremos que sea una visita memorable, como bien dice Julio, esto es una visita a Chile, a católico y a no católico. Va a haber, hoy día hay 1.500 periodistas acreditados que vienen de prácticamente 30 países distintos, desde el lejano oriente hasta mucho país latinoamericano, que van a estar mirando la visita, que van a estar viendo qué es lo que dice el Papa, cómo se organiza, cómo reaccionan las autoridades, cómo reacciona la iglesia misma. Y eso de alguna forma es estar en una vitrina durante 3 días. Por lo tanto está lleno de detalles. Detalle, verano, argentinos normalmente plagan la ciudad balneario. ¿Se espera que vengan más argentinos, que vengan... ¿Cómo es los extranjeros en Chile a raíz de la venida del Papa? ¿Qué estimaciones tienen? Las estimaciones son un número bastante difícil. Ya hemos escuchado desde el número de 10.000 hasta 1.000.000, así que es difícil adelantar. Nosotros estamos pensando que va a llegar mucha gente desde Argentina en particular. De nuevo, en esta suerte de algo que no tiene mucha comparación con nada. Una cosa que no había sucedido nunca, que nos reíamos, es que este es un papa que visita a un país vecino sin haber visitado su país de origen. Y eso no se había dado nunca. Entonces, por ejemplo, tú dices, el Papa Juan Pablo II visitó Polonia, Polonia. obviamente. Claro, no fue a Alemania antes de Polonia. Entonces, acá se produce que el Papa visita Chile y no ha visitado Argentina. Entonces, de nuevo, no existe antecedente. ¿Cuántos argentinos van a querer venir? Ya tenemos un flujo normal de enero. Hay que preparar En las enero se toman ciudades. vacaciones los argentinos. Exactamente. Bueno, dicen que por eso vino Chile en enero. Capaz. En las vacaciones del Papa Francisco. Sí. Oigan, Claro. aquí hay hemos tocado ya el norte, el centro, pero en el centro pasan varias cosas, no solo la misa, en Parque O'Higgins también va a ir a la cárcel de mujeres. ¿Cómo eso fue una noticia, fue una petición? Él lo pidió, ¿y por qué lo pide? Es interesante. Más cómo- que nada es una cosa más bien conversada. También surgió como una propuesta en el trabajo que hace
los capellanes en los distintos centros penitenciarios en Chile, y también la labor de acompañamiento que desarrollan algunas religiosas, y en particular en este centro está la hermana Nelly, que hace un acompañamiento de las internas del Centro Penitenciario San Joaquín. Existe ya una historia en materia de este apoyo. Hay muchas veces el arzobispo de Santiago celebra la misa de Navidad. Existía de alguna forma un vínculo desde el trabajo pastoral, el trabajo apostólico que se desarrolla adentro de la cárcel. Y se le propone al Papa visitar esta cárcel, y el Papa accede marcando un precedente que no existía, que es la primera vez que un Papa va a visitar una cárcel femenina. Hasta ahora los papas han visitado cárceles y nunca había sido una cárcel de mujeres. Sí. Esta cárcel de mujeres representa 2 o 3 condenas al mismo tiempo. Una es la condena propiamente tal del sistema judicial, la segunda es la condena de la privación de libertad, pero la tercera es la condena de la familia de las mujeres, y en particular la de aquellos menores de 2 años. Las mujeres internas están autorizadas a tener sus hijos hasta que cumplen 2 años. Y a los 2 años hay que separar a los hijos de su madre. Hijos que parten además con un destino a veces desconocido, pueden ir al Sename o pueden ir a casas de parientes. La mayoría de estas mujeres no solo son madres, sino que son jefas de hogar. Entonces además su hogar está pasando por una crisis económica al no estar ellos presentes. Entonces es una situación que representa el dolor desde sus distintas miradas. Se representa el dolor de una persona, representa el dolor de una familia, de un hijo, y representa más el dolor de la sociedad. La mayoría son condenadas por microtráfico o por alguna relación con drogas. Por lo tanto, además representa una como de las enfermedades más modernas de nuestra sociedad. Parte de lo que se ha discutido también, por ejemplo, en esta visita, hay mucha gente que dice: echo de menos el encuentro con el mundo de la pobreza, como fue en Juan Pablo II, la visita a la bandera. Y yo creo que esta visita tiene que ser leído con códigos nuevos de pobreza también, en el sentido de que la visita que hace el Papa a la cárcel de mujeres está visitando también una pobreza, una realidad de dolor, una realidad precisamente de periferia, que quizás en el código del Papa está muy en la línea con lo que él ha venido desarrollando dentro de su papado. Y de hecho, si tú te fijas, en las visitas que hace Francisco a otros países, también visita cárceles, también visita lugares de dolor. Y lo interesante, yo diría, de Francisco, en base a lo que tú estás diciendo, es que no es un papa que solamente habla de la misericordia, es un papa que toca la misericordia, que abraza la misericordia. O sea, es un papa de piel. Y en eso está también su testimonio, que se hace creíble, ¿no? Esa coherencia de vida, de estar con ellos. Él no solo dice que tenemos que estar con ellos, él va y está con ellos y les dedica todo el tiempo del mundo y no tiene problema de salirse del protocolo, y lo hemos visto en tantas situaciones. Yo creo que también están esperando sin poder medir todos esos momentos espontáneos que van a salir del libreto, y que en general cuando se sale del libreto lo hace cuando está en contacto con este tipo de personas que viven estas pobrezas, como tú bien dices. No solo en la cárcel, sino que, no sé, mujeres abandonadas, niños que han sufrido alguna enfermedad, que le dan su testimonio, etcétera. Es cuando el Papa se conmueve, sale de sí mismo y ahí no tiene problemas con el protocolo, con la pauta, lo que sea, y simplemente él sale al encuentro. Y yo creo que también de esa forma él no solamente hace la pedagogía de la misericordia, invitándonos ya hace un par de años al año de la misericordia, sino nos ayuda a visibilizarla. Y eso yo lo siento muy importante, porque hemos estado en un punto de vista en que esperamos siempre la pureza y lo perfecto, y el que se cayó prácticamente no tiene derecho a levantarse. Y el Papa Francisco nos ha invitado permanentemente a ir al encuentro de esa persona que se cayó, que se levantó, que necesita una oportunidad, que es tu hermano. Y eso es algo que tenemos que tomarnos en cuenta nosotros. Y él, como el primer ejemplo, que va a esta periferia, que yo creo que va a dar un mensaje muy, muy potente, y en un lugar en que se sufre mucho, y eso no lo podemos dejar pasar. Un lugar en que también, donde se sufre mucho, también puede haber quizás una gran reconversión, un gran camino, ¿ya? Porque la conversión no es un estado, es un caminar hacia Cristo, y eso uno puede salirse, puede tropezarse, puede detenerse, pero puede igual seguir avanzando, a veces rápido, a veces lento, nunca se sabe. Así es, Julio. Javier, Carolina, vamos a hacer una pausa para que la gente en su casa vaya a buscar una bebida, buscar algo, porque en unos minutitos... ¿Nosotros también podemos rellenar los vasos? Sí, vamos a rellenar los vasos y volvemos en unos minutitos más en este programa Francisco en Chile. Espero que lo esté pasando bien. Mi paz
estamos aquí de vuelta con nuestros invitados Carolina, Javier y Julio, que nos están contando algunas anécdotas de la venida de Francisco, que faltan pocos días para que llegue el Papa Francisco en Chile. Y Carolina me estaba contando algo en SEC, que es el Centro de Estudios Católicos, que tiene un eslogan muy bonito, conectados con lo esencial. Ustedes están desarrollando material audiovisual que la gente puede ver en sus casas, me imagino, Javier, porque están trabajando en conjunto. Cuéntanos un poco Sí, bueno, ese ahí trabajo que la están comisión haciendo. nos pidió colaborar. Nosotros estamos realizando primero unos 140 videos que son hechos por jóvenes en realidad, youtubers, etcétera, que tienen algún manejo con la cámara. Y en un trabajo bastante sencillo, pero que igual requiere su producción, sencillo en cuanto a que cualquiera puede participar, tenemos varios jóvenes que están haciendo reflexiones del Evangelio diario en video. Entonces se llama El Evangelio según San YouTube. Y ha sido muy simpática la experiencia porque en verdad ese entusiasmo juvenil que se nace y brota en este tipo de visita ha sido encauzado para que ellos justamente puedan ayudar a evangelizar a otros, mostrar la palabra de Dios y ir preparando ese corazón para la visita de Francisco. Pero lo que no quisimos hacer era algo ñoño, perdón la palabra, o sea, aburrido, no fome, sino que en el lenguaje de ellos, o sea, ellos hablando como ellos hablan con sus formas, con sus colores, con su propio idioma, para hacerlo simpático, corto, rápido, en los códigos que se usan hoy día en las redes sociales. Esa es un poco la idea, la experiencia. Y también hemos estado colaborando con un programa a la semana, todo esto sale en la página Francisco en Chile en Facebook, con una transmisión en vivo por Facebook Live, con una animadora que trae siempre nuevos, igual que tú, nuevos invitados para hablar de cómo Francisco, su figura, sus mensajes, de cómo nos están preparando las comunidades, y ha sido una experiencia muy bonita y la gente la ha respondido bien. Bueno, sí, me copiaron, efectivamente. Así es la vida. Bueno, vean franciscoenchile.cl, ahí está el original, ¿no? Claro. Bueno, pero Javier, y cuéntanos ya, entonces en el bloque anterior, para las personas que recién se están conectando a la señal de ISB, conversábamos acerca de la visita del Papa, de su recorrido por el norte, por el centro, la visita a la cárcel de mujeres, donde Carolina decía con palabras muy claras el tema de que no solamente predica, sino que él abraza la misericordia. Este Papa es genial en ese sentido, lo pone en práctica. Yo vi un video, un viral, donde él visitaba a una señora que está de cumpleaños, así como que, una señora mayor, tirón de oreja para todos los que no saludan a la mamá el día de su cumpleaños. Claro. Ese es el mensaje, no lo fue a hacer como para ser, no es un rockstar, es alguien que predica con el ejemplo. Javier, nos queda, no en orden cronológico, el sur. ¿Qué va a pasar en el sur? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las expectativas? Porque, a ver, si no vamos aquí es una zona compleja, conflictiva, tiene sus bemoles, esa zona. ¿Qué se espera? Yo creo que lo primero es que hay que entender que el Papa va a los lugares donde él cree que su palabra puede producir una cultura de encuentro, que es lo que él de alguna forma ha trabajado en sus años de pontificado. Y creo que la Araucanía, precisamente porque la elige el Papa, es porque puede ser una región y gente que reciba en las palabras de Francisco una esperanza, una mirada de quizás de más largo plazo respecto a la situación que vive la Araucanía. La Araucanía no solo hay que mirarla por una zona conflictiva, la Araucanía por lo pronto es la región más pobre de Chile. Estamos hablando de un indicador de pobreza del doble del promedio nacional, estamos hablando de falencias en infraestructura, hay más de 100.000 personas que no tienen agua potable en la Araucanía, entonces estamos hablando de una región que además de tener un componente de una situación entre los pueblos originarios y el resto de la población, también tiene un componente de pobreza importante que el Papa ha causado o ha traído en el Papa su interés como para venir a mirarlo. Y aquí se produce una suerte de doble efecto con la visita a la Araucanía, o por lo menos lo que nosotros podemos percibir desde la Comisión. Hay gente que lo mira con un poquito de distancia, como diciendo, ¿qué es lo que va a decir? ¿A quién va a favorecer con sus discursos? Como si el Papa funcionara en una lógica media partidista. Y yo creo que ahí lo más difícil es que nosotros, como país,
no leamos al Papa en el código nuestro, sino que lo leamos en el código del Papa. Y yo creo que eso va a ser un ejercicio importante, porque si vamos de alguna forma a esperar que el Papa lo que diga en la Araucanía, yo lo voy a tomar como una ratificación o como un ataque de lo que ya existe, va a ser una visita que no va a ser del todo aprovechada. Yo creo que ahí lo más difícil, especialmente para la gente que vive en la Araucanía, que está en el día a día de estas situaciones, ver en el Papa una mirada que los saca de ese día a día. La tentación es decir, oye, porque y aquí hay presiones desde los dos lados, uno lo mira en los diarios, y hay comunidades mapuche que dicen nosotros exigimos ver al Papa, y hay también víctimas de la violencia que dicen nosotros queremos ver al Papa, y hay gente que dice, oye, capaz que el problema, el conflicto se acentúe en vez de se aliviane. Y yo creo que ahí hay que perder un poco los temores, pero también hay que perder los juicios que ya están concebidos, lo cual no es fácil. Entonces yo creo que la visita del Papa la vemos con mucha esperanza, con mucha alegría. Yo creo que la Araucanía va a ser quizás en el contexto histórico de la visita uno de los puntos más importantes, y ahí a mirarla de nuevo con una alegría en el corazón de que el Papa viene a visibilizar, tal como dice Julio, una situación compleja que nadie la niega, pero que con el ánimo que puede traer el Papa puede empezar a vislumbrarse un cambio en la lógica que se ha seguido hasta ahora en la Carolina decía algo en el intermedio que creo haberlo interpretado bien. Disculpa si lo hice mal, pero en el fondo que la visita del Papa efectivamente es una cosa pública, es un tema que involucra tu organización, la de muchas personas que están detrás de esto, pero finalmente es un mensaje que llega al corazón de cada ser humano, de cada persona, de cada chileno. O sea, Julio, Carolina, Mauricio, Javier. O sea, no es algo que pretendamos que vaya a ser un cambio social, sino un cambio personal. Eso, más o menos por ahí va tu idea, sí, ¿no? a mí bueno, escuchando a Javier, yo pensaba en esto. A mí me hicieron una pregunta, una periodista me decía, ¿qué se espera de la visita del Papa en el sur? Sobre todo me preguntaban relacionado con eso. Y yo le respondí, muy difícil saber qué se espera. O sea, realmente, más bien, en vez de preguntarnos qué se espera, ¿por qué no nos preguntamos cómo queremos esperar? ¿Con qué predisposición esperamos a Francisco? No solo católicos, sino que los chilenos en general. Y en eso está la actitud de diálogo, la actitud realmente de apertura, ¿no? De hacer silencio para escuchar al otro. Yo creo que si hay un mensaje importante que puede ayudar a prepararnos para realmente que esta paz que Francisco nos trae pueda calar hondo en el país, es que realmente tengamos la apertura de corazón a recibir esa paz. Y eso implica de un lado, del otro, etcétera, ¿no? De aprender a escuchar al otro. Si al final eso es la cultura del encuentro. Y cuando tú hablas de esto de es un encuentro personal, efectivamente, es lo que sucede en la Pía Popular. En el sur, ya que estábamos hablando, hay una gran fiesta que llega a 700.000 personas, o sea, se acerca mucho a lo Vázquez en ese sentido, pero no son ni comparables en cifras, son fiestas muy distintas, que es la fiesta de San Sebastián de Yumbel. Y ahí uno cuando mira realmente la Piedad Popular no la tiene que mirar en cuanto a multitudes. Aquí en el Parque O'Higgins vamos a ver 500.000 personas, ¿no? Si sumamos todas las fiestas religiosas más importantes del país, estamos hablando de 4 millones de personas al año. O sea, a ver, sí, son cifras que te deslumbran, pero no, la fe, la experiencia personal de transformación del corazón es de uno a uno. Y cuando, al menos mi experiencia con el pueblo, es lo que a mí me ha enseñado, es que cuando yo logro mirar más allá del dron, sino que miro a la persona que está ahí, que viene con sus muletas caminando por Arica, 7 horas caminando para llegar a la Virgen de las Peñas, y cuando logro conversar con ella y le pregunto, ¿qué le pasa a usted? ¿Cuál es su experiencia de fe? ¿Por qué hace todo esto? Bueno, si pudiéramos ver la visita del Papa desde esa perspectiva, en que ojalá los periodistas, obviamente van a ver muchas de estas cosas políticas, pero si ojalá se detuvieran realmente a no solamente grabar al Papa, sino que pusieran los focos en ese pueblo, uno a uno, y le dijeran, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué lleva 7 horas esperando que Francisco pase un segundo por el lado de su casa? ¿Qué significa? ¿Produce un cambio? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Y cómo puede producir una tremenda transformación interior en esa persona, aquel que representa a Cristo y que nos viene a traer esa paz? Yo quisiera complementar y un poco lo que decía Carolina y Javier. Don Julio, por favor. En que realmente la Araucanía es una zona
quizás en que no han dado el discurso, digo, de tratar de separarnos, buenos, malos, víctimas, victimarios, pueblo invasor, pueblo ocupado. Yo creo que, y el Papa, incluso lo ha hecho todos los papas anteriores de Juan Pablo II, nos ha hecho hacer la mirada en el encuentro, dar un mensaje de esperanza, porque no hay peor pobreza que el que no tiene esperanza. Y justamente Francisco le está enseñando la esperanza en cada uno de sus mensajes, y que está muy unido a la misericordia, va unida esa esperanza del fondo, que hay vida eterna, que podemos ser mejores, que tengo que preocuparme mi hermano y sacarlo adelante, que si está triste lo tengo que sacar de arriba, de toda esa salida de uno mismo, porque en esta cultura que tenemos hoy de redes sociales, que nosotros estamos ocupando ahora para evangelizar, el riesgo de centrarse en sí mismo y en su pena y en su dolor es muy grande, y no te vas a fijar qué pasa hacia el frente, que hay otra persona que está a 2 metros tuyo o menos, que le está pasando mucho, mucho peor. Y yo creo que esa salida de uno mismo es lo gran valioso que también nos va a empezar a dar el Papa Francisco. Y yo creo que miremos eso, miremos el encuentro, miremos cuánta gente incluso que no es creyente, que no es practicante, que no es bautizada, se va a emocionar con esto. Y ahí yo creo que tenemos que tener la mirada, estar muy, muy atentos, porque si yo estoy al lado no es por casualidad de esa persona, sino porque yo voy a tener que hacer una responsabilidad. Quizá voy a estar 7 horas al lado de esa persona y yo poder conversar sobre sus inquietudes, sobre lo miserable que ha sido su vida o cómo yo percibe su vida. Y yo puedo quizás ayudarle, quizás con un pequeño gesto, decirle simplemente, ¿sabes qué? Te he escuchado, voy a rezar por ti, cuenta con ella. Mira, un ejemplo que puedo compartirles rápido, que en México a mí me tocó estar ahí cubriendo la visita del Papa Francisco, y estaba entre la multitud, pero se empezaron a apretar, ¿eh? El Papa había hablado de la paz, del encuentro, etcétera, y de repente todos se empiezan a apretar porque querían pasar la valla, y como que casi nos caíamos en un minuto, y una señora dice, a ver, grita, ¿no escucharon nada de lo que dijo el Papa? Aprendamos a querernos como hermanos, no nos tratemos así. Y como que la multitud se empezó a calmar. Y son esas cosas que quizás nadie va a percibir salvo el que está ahí metido en la multitud, pero cómo va transformando uno a uno, pequeños gestos. Yo creo que también es algo del que ustedes como comisión probablemente experimentan, esto de que tanta gente los quiere ayudar. Por supuesto que seguro hay personas que quieren un afán de protagónico, pasa, ¿no? Como en todas las cosas, pero yo creo que han visto mucho más de ese servir, de ese querer ser gratuito, de darse, de salirse de uno mismo, ¿no? ¿Te ha tocado mucho decir que no a ciertas cosas que quiere hacer la gente y que porque no hay capacidad no se puede? Sí, tratamos de decir que sí en general, y que haya espacio, y hemos creado espacio de tal forma de dar cabida a todas estas manifestaciones que son tanto individuales como también muchas veces grupales. Lo que dice Carolina me recuerda, nosotros tenemos una sección que se llama Escribir al Papa, que ya van más de 500 cartas de 500 personas que han querido escribirle al Papa, y son sentimientos personales, también te hablan un poco de una búsqueda, te hablan un poco de precisamente encontrar en el Papa una suerte de iluminación, o de luz, o de consuelo, o de apoyo. Y para reforzar lo que han dicho, yo creo que el ejemplo de Colombia es un ejemplo muy increíble. Estuvo acá, nosotros como comisión preguntamos harto a otras comisiones de otros países, o a la misma comisión que organizó la visita de Juan Pablo II, porque como esto es una tarea bastante grande y no existe así como un manual para organizar una visita papal, paso 1, paso 2, sería paso 3. maravilloso, yo creo. Sería maravilloso. Parte de la iniciativa es dejar algo más o menos preparado para otros países. Nos contaban desde Colombia, por ejemplo, que las noches que estuvo el Papa en Bogotá no hubo ningún asesinato en Bogotá. Bogotá, que es una ciudad muy marcada lamentablemente por la violencia, esas noches no hubo asesinato. O sea, esta transformación, que puede ser individual, es también una transformación social. Entonces, y en esa lógica, claro, nuestro lema es mi paz les doy, y es una paz individual, de una búsqueda también desde la soledad, desde el dolor, desde el conflicto, pero también es una paz social. Y ahí yo creo que hay que hacer una combinación. Pero es bueno hacerse la pregunta desde uno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Por qué soy capaz de esperar 7 horas para verlo pasar? ¿Qué me pasa cuando lo veo pasar? ¿Por qué le quiero escribir una carta al Papa? Y eso te habla de una fe que es una fe que quizás
ha variado mucho de los últimos 30 años, que mantiene ciertas cosas preciosas como son las manifestaciones de piedad popular, pero también han cambiado esas manifestaciones. Y tienen cosas nuevas. Y tienen cosas nuevas y hay una cosa de virtualidad. Hablábamos recién de estos pequeños videos del Evangelio del Día según San YouTube. A mí me presentaron la idea y yo dije, ¿tú crees que alguien los va a ver? Eso pregunté yo desde la ignorancia. Y tenemos algunos videos que tienen 6.000, 7.000 vistos, o sea, hay 7.000, 8.000 personas que están acercándose al Evangelio del Día, que tú dices, ¿sabes qué? Pucha, la gente más beata o más católica es la que lee el Evangelio del Día. Y aquí hay 8.000, 9.000 personas que están viendo en un formato nuevo, en un idioma distinto, y se están acercando a la palabra de Dios de una manera distinta, aprovechando las tecnologías. Y así nos ha pasado con muchas iniciativas que en un código distinto, en un formato distinto, tú llegas tanto al corazón individual y desde ahí vas generando una suerte de red social. Pero hay que salir de la comodidad, ¿eh? Hay que salir de hay que la hacer cosas apatía, distintas. hay que atreverse, hay que moverse, porque no solamente hay que buscar la forma de llegar, y eso a veces cuesta. Eso significa energía intelectual o energía física, ¿eh? Pasa por una peregrinación. Si uno quiere ir al lugar, va a tener que conseguirse las entradas, ir y trasladarse y llegar. Pero Y también... esperar. Y esperar. Y esperar. Pero me llama... Bueno, porque aquí todos somos periodistas, ¿no? ¿Cierto? ¿No? ¿Tú no eres periodista? Lamentablemente no. Pero tiene- No, me pero contrato tiene periodismo alma. que me O casé con una. afortunadamente pero no. te casaste. Sí, muy bien. Pero el punto es el siguiente. ¿Cómo tú hablabas de los likes de los videos? ¿Qué otras formas tiene la gente de acercarse a esta visita hasta la página web? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Qué cosas no han funcionado? ¿Qué es lo que más la gente se interesa? ¿Ah? Ha empezado, no sé, se venden más películas del Papa, no se venden tantas películas, la gente ve más, menos. ¿Qué está pasando? ¿Se ve algún interés o todavía estamos... Yo creo que estamos entusiasmándonos, no estamos todos entusiasmados. El momento en la preparación estaba muy marcado también por otros momentos importantes en Chile, como puede ser elecciones presidenciales y parlamentarias. Y también hoy día entusiasmar a alguien con algo es mucho más difícil, y entusiasmar a mucha gente con algo Sorprender. es más complicado, sorprender es más complicado. Entonces tú dices, no sé, unas encuestas que decían hoy un 60% de la gente cree que la visita del Papa es una buena noticia, y uno piensa para adentro y digo, bueno, 45 fue a votar, así que estoy 15 puntos más arriba que el interés político. Maravilloso. Claro que es una buena noticia, pero y de nuevo uno tiende a comparar con la visita de Juan Pablo II, y claro, Juan Pablo II no solo fueron un año y medio de preparación, los medios de comunicación eran distintos, la actividad era distinta, esta era la primera visita internacional que recibía Chile en mucho tiempo, de esta magnitud además. Hoy día, claro, estamos más acostumbrados a recibir visitas, es un país menos católico también, pero creo que en estos nuevos formatos hemos hecho una visita absolutamente accesible, respondiendo a tu pregunta desde distintos puntos de vista. Es una visita que tú la puedes acceder desde un formato tradicional de comunidades de base a nivel de pastorales en las parroquias, y se ha generado trabajo, material para ello. En las redes sociales y en la lógica audiovisual hay mucho material. Nosotros como comisión hemos subido más de 270 videos en total entre la gente que nos está ayudando, y esos se van viralizando, y nosotros tenemos detectado, por ejemplo, qué es lo que hace la gente con esos videos, y tenemos una tasa en que la gente o le dice like o lo comparte en torno al 30%, que es una tasa bastante alta, porque cuando uno ve algo en internet a reaccionar, hay un paso, la gente está reaccionando con esto. Se está discutiendo en distintos niveles la palabra del Papa, desde niveles académicos, desde niveles más bien ligados con la sustentabilidad, desde niveles también relacionados con la pobreza. Entonces yo creo que esto no es una discusión como antes, que todos la veíamos y era más evidente. Aquí es mucho más atomizada, pero está en todas partes y está entrando. Ahora, creo que podemos entusiasmarnos más, ciertamente. Yo lo he visto también, porque me toca ver muchas realidades parroquiales, y veo que muchos de lo que tenían, que hay parroquias que tienen
poca actividad, otras mediana actividad, otras mucha actividad, todos han tenido más participación. Nuevas personas que han querido decir, yo quiero estar ahí, yo quiero participar. Me voy a unir a mi parroquia, que quizás iba una vez al mes, ahora estoy yendo todos los domingos y además me estoy inscribiendo en el voluntariado. Eso yo lo he visto y soy testigo de ello. Quizás no va a ser un tema tan masivo por el minuto, yo creo que nos quedan pocos días y estoy seguro que esto solamente va a ir creciendo en efervescencia. Yo creo que hay un tema de contagio que se va a estar dando también y que es natural, ¿ya? Yo lo veo que hemos entrado en ese discurso, en esa óptica y yo creo que el entusiasmo va a ser un encuentro muy precioso con Cristo a través del Papa Francisco. Yo creo que a diferencia quizás de estamos acostumbrados en iglesia a hacer a través de las comunicaciones, a hacer convocatorias para entusiasmar. Para mí aquí es distinto. Aquí realmente no se necesita entusiasmar. La visita de un papa es algo que de por sí llama la atención y convoca. Lo mismo que pasa en las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas no se convocan. La gente llega sagradamente. Lo que hay que hacer más bien es acompañar el entusiasmo. Entonces ahí las preguntas, más bien, más que decir cómo juntamos gente, yo creo que más bien cómo manejamos esto para acompañar, para que sea realmente en un tono, con un enfoque hacia la paz, cómo acompañamos para que vayan bien preparados en el corazón, como lo están haciendo las comunidades de base. Me parece que más bien las comunicaciones van enfocadas a eso, ¿no? Cómo se acompaña ese entusiasmo, cómo se lleva y luego cómo se recogen los frutos de ese entusiasmo. Hay algunas ideas, algo esbozamos antes, pero de esta síntesis que se quiere hacer finalmente de la Avenida del Papa, ¿se van a hacer trabajos? Sí, ¿Quién queda a cargo de esto? Bueno, eso es una buena pregunta. Quedan a cargo de alguna forma las iglesias locales, las diócesis, y en algo también algunas universidades ya están diseñando proyectos, algunas instituciones, algunas municipalidades también. Tienes de todo ámbito. Uno se mira el legado de Juan Pablo II, de la visita hasta el día de hoy está vigente. Hay una fundación Juan Pablo II, hay líneas de pensamiento Juan Pablo II, hay colegios, etcétera, y eso ya se está empezando a notar. Ya hay gente que dice, oye, el parque lo queremos llamar Papa Francisco, el colegio lo queremos llamar Papa Francisco, pero también aquí hay un trabajo que hacer, como bien dice Carolina, con el mensaje. Vamos a estar durante 3 días con el Papa, vamos a escuchar mucho al Papa, porque el Papa habla durante distintos momentos del día. Y va a ser una suerte como de lluvia de información que tenemos que después ir masticando y absorbiendo para nuestra vida. Ahí hay proyectos interesantes, desde proyectos ambientales, por ejemplo, de tomar ciertos aspectos de la Laudato Si, la encíclica del Papa que promueve el cuidado de la casa común y el medio ambiente, y hacer parques de alguna forma que sigan la línea del Papa Francisco. Hay un proyecto también desde la lógica más bien comunicacional, de qué vamos a hacer con los discursos, cómo vamos a trabajar en los colegios, ciertos temas. También hay iniciativa desde una escuela de gobierno acá, de decir, ¿sabes qué? Lo que se va a remitir el Papa, o lo que se va a referir en materia de políticas públicas, cómo las vamos a incorporar en nuestros currículum. O sea, que la verdad es que hay una amplia gama de distintas iniciativas que uno podría tomar para ver cómo proyectar este legado y a distintos niveles, desde educacional, cultural, pastoral. Es un año importante para la iglesia también el próximo año, y ahí creo que esta suerte como de inyección de lo que va a pasar. El Papa no viene a ponernos como en un suspenso, que viene el Papa, se va el Papa y volvemos a hacer lo mismo. Es que el Papa sea si te fijáis, son como fuegos, claro, pues, como dice San Alberto Hurtado, decía, fuegos que encienden otros fuegos. Tal cual, y que ese fuego quede encendido como la llama olímpica, ¿no? Que no se apague. Claro. Bueno, quisiera agradecerles a Carolina, a Javier y a Julio el poder compartir con nosotros la experiencia, el trabajo que están desarrollando para que todo esto, que fueron pocos días, ¿no?, para prepararlo. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es el estándar de preparación de una visita La papal? visita del Papa Juan Pablo fue 1 año y 9 meses. Nosotros tuvimos 6. Tuvimos 1/3 del tiempo. Pero tenemos tecnologías que no existían hace 30 años. También. Claro. Tenemos también otras herramientas. Y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Claro. que ayuda mucho, es verdad. Así es. Javier, muchas gracias. No, gracias Julio, a ustedes muchas por la gracias. invitación. Carolina, Muchas muchas gracias por haber estado aquí compartiendo, sinceramente, toda la experiencia, tus conocimientos. Julio, ¿tú quieres decir algo? Yo quiero dar un saludo a todos
que nos ven por el canal ISB en Aysén. Sí, lo comentamos. Lo comentamos y en- no puedo en dejar de Aysén. cumplir. Yo sé que hay gente que nos está viendo en Venezuela, ven la señal ISB, así que estoy muy contento. Yo viví en Venezuela mucho tiempo. Y también en Estados Unidos nos ven y en España. Por ahí me avisan Miriam que nos ven desde España. Así que muy contento. Un saludo para ellos, un saludo para ustedes y un saludo para todos. Bueno, en el sur nos sur. ven gracias a GTD y Telefónica. del ¿Hasta sur. dónde? ¿Hasta dónde? Coyhaique. Coyhaique. Coyhaique, claro. Mira. Entonces muchas gracias a Tenemos- ustedes en sus tenemos casas. Ahora pueden... voluntarios y peregrinos de Aysén que vienen Mira, a las maravilloso. distintas misas. Así que vayan nuestros agradecimientos también como comisión. Muchas gracias, cuídense mucho y nos vemos en otra oportunidad, en otro programa de Francisco en Chile, porque quedan muy poquitos días. Hasta luego, muchas gracias. Y gracias.